antibiótico en casi el 90% al DLK. Entonces va a compartir muchas cosas. Es un gen que codifica por una proteína transmembrana, igual que LK, dominio intracelular, transmembrana, intracelular. Y básicamente el exón 32 y el exón 36 es donde se produce el punto de quiebre para la fusión de este gen. Normalmente cuando se fusiona, la parte del gen que codifica la proteína transmembrana extracelular es la que va a cambiar, manteniendo globalmente el dominio de tirosininasa, y eso es lo que le va a dar luego la activación constitutiva y la ontogenicidad de esta proteína. Es un poco más frecuente que ALK, 1 o 2% de los pacientes, diferencia de 5 o 7% de ALK, pero el perfil de pacientes y las características de los pacientes son pacientes jóvenes, no fumadoras, y con adenocarcinoma es bastante típico también de los pacientes ROS, como lo es el ALK. Fíjense que el partner de fusión más frecuente acá es CD74, el segundo es ZR, esto es interesante para un caso clínico que vamos a ver. Estos pacientes también tienen la misma característica, mucha frecuencia de metástasis cerebrales en el baseline, casi el 30%, más del 50% en el transcurso de la enfermedad, así que lo mismo que los pacientes de ALK hay que estudiar con resonancia en el posible cerebro. Los métodos de detección también muy parecidos, y uno puede hacer un tamizaje por inmunitoquímica, confirmación por FISH, pero como venimos viendo desde ayer, la tendencia claramente es a detectar estas alteraciones por limpieza. Esta es una mujer de 79 años, no tabaquista, internada en UTI cuando aparece digamos, es una paciente que nos derivan directamente internada en UTI y ya le habían hecho la biopsia en otra institución. Nosotros acá, mientras que la paciente estaba internada en UTI, justo teníamos un programa de acceso para hacer NGS, no tenía metástasis cerebrales, era una paciente habituada y tiene una afección de ROS1. Esta fue la primera paciente con que me gané el amor y el odio de los terapistas, porque a nuestra amiga Pierina le dije, bueno, vamos a tener que tratarla. ¿Qué comentarios? Digo, estás loco. Entonces le dije, no, bueno, le mostramos la evidencia y accedieron a poder empezar a tratar a esta paciente, y ahora vamos a ver. Entonces, si repasamos un poco la evolución de las terapias de ROS, desde que se descubrió en el 2007, pasaron casi 7-8 años hasta que apareció el primer estudio, que es un estudio parecido al que vimos anteriormente, pero en este caso no es el Protocol 1014, sino es el Protocol 1001, que evaluó crizotinib, que es una molécula que es inhibidora de ALK, pero también es inhibidora de ROS, con muy buenos resultados, tasa de respuesta de 70%, medianas de PFS de 19 meses y medianas de supervivencia global de casi 55 meses. Un inhibidor de primera generación, muy buena efectividad para inhibir ROS. El problema de esta molécula, como lo repasamos previamente, es que tiene baja penetrancia y baja actividad en el sistema nervioso central. Eso pasa en ALK y también pasa en los pacientes de ROS que tienen muy alta frecuencia de este tipo de metástasis. Así que esta paciente, en ese momento teníamos una caja de crizotinib, le pusimos una sonda, le dimos el crizotinib y claramente la paciente respondió, se fue de alta, etc. Entonces, realmente esta paciente tuvo muy buena efectividad, usó crizotinib ahora vamos a ver por cuánto tiempo, y empezamos después de crizotinib, se empezaron a desarrollar otros inhibidores de ALK. El segundo que vamos a repasar es el entrectinib a través de estos estudios, el StarTrack 1, 2 y el ALCA, que globalmente la combinación de los resultados de esos estudios en pacientes específicamente de TKI lograron tasas de respuesta del 70%, bastante parecido a lo que veníamos viendo, 68%, 70% de tasa de respuesta, medianas de PFS de 15 meses, medianas de supervivencia global de 47 meses. Esto vuelve a reflejar que este tipo de inhibidores para ROS1 tienen muy buena efectividad en tasa de respuesta, muy buena efectividad en PFS y sobre todo muy buena efectividad en supervivencia global. Este inhibidor en particular, entrectinib, sabemos que tiene mucha mejor penetrancia del sistema nervioso central, y fíjense la tasa de respuesta en estos estudios, tasa de respuesta intracranial del 80%, entonces de vuelta reforzando el concepto de tratemos de no irradiar estos pacientes. Tratemos de empezar el inhibidor lo antes posible, porque la probabilidad de respuesta en el cerebro va a ser por lo menos del 80%. Algo interesante que también dio este estudio, más allá de la tasa de respuesta global, que fue un poquito más del 80% y una mediana de PFS de 15 meses, es que el beneficio se mantuvo independiente del partner de fusión de ROS. Y eso es algo interesante que también se había visto con crizotinib. Así que independientemente del partner de fusión, sabemos que va a funcionar. Tiene algunos efectos adversos que uno tiene que aprender a manejar, como mareos. Este inhibidor, además de ser inhibidor de ROS,
es inhibidor de ALK y también es inhibidor de NTRK. Entonces, como vamos a ver un poquito más adelante, eso le va a dar un perfil de toxicidad, sobre todo un perfil de toxicidad a nivel del sistema nervioso central, como por ejemplo Marius, que lo tenemos que tener presente. Puede dar algo de parestesia, puede dar aumento de la creatinina, pero cuidado, no es aumento de creatinina por falla renal, sino que es por alteración de la excreción de la creatinina y también edemas periféricos, que tenemos que estar atentos. Así que esta paciente, volviendo al caso, hizo crisotinib, hizo una PFS de 18 meses y en ese momento hace una progresión. Entonces dijimos, bueno, tratemos de ser sofisticados y estudiarle la progresión. Biopsia de tejido negativo para células neoplásicas. Biopsia líquida sin alteración, pero sin alteración nada de alteración. Este es un caso típico como el que nombrábamos ayer, que potencialmente sea un falso negativo por baja liberación de ADN, porque ni siquiera encontró la alteración de ROS, lo cual es relativamente normal. Entonces, si sabemos que estos pacientes hacen inhibidor, van a desarrollar mecanismos de resistencia, y como venimos viendo desde ayer, los mecanismos de resistencia básicamente en ROS, en LK, en GFR, en todos los inhibidores se dividen básicamente en 4 grupos. Resistencia on-target, la resistencia más frecuente de los inhibidores de ROS es la G2032R, que es como la T790M, la alteración gatekeeper de GFR, y la 1202R de ALK que se mostró. Algunos otros mecanismos de bypass o mecanismos off-target, la alteración histológica, que si es infrecuente en GFR, es infrecuente en LK, que también es sumamente infrecuente, y después un 30-40% de mecanismos de resistencia que todavía no conocemos. Entonces, esta paciente hizo crisotinib en primera línea. En segunda línea, ¿qué hacemos? ¿Qué harían con una paciente que está progresada en crisotinib? Harían entrectinib. Básicamente eso es lo que hicimos entrectinib, tuvo una tasa de respuesta relativamente rápida. La evidencia para hacer entrectinib post-crisotinib no es una evidencia tan sólida, o sea, hay algunos reportes de algunos estudios de fase 1 y de fase 2, y hay mucha evidencia, un poco de evidencia retrospectiva y evidencia de que puede ser un mecanismo para intentar bypassear esos mecanismos de resistencia, valga la redundancia. Entonces vimos criso, vimos entrectinib. El otro inhibidor que aparece ya un poco más adelante en el tiempo, en el 2023, es el repotrectinib. Este inhibidor básicamente estuvo desarrollado para intentar solventar esos mecanismos de resistencia, y sobre todo los mecanismos de resistencia on-target, porque si se fijan en esta tabla que analiza la concentración inhibitoria 50, es decir, a qué concentración se elimina el 50% de las células en cultivo, fíjense que repotrectinib tiene concentraciones inhibitorias muy bajas. Si comparamos entrectinib con crisotinib, vemos que hay algunas alteraciones on-target. Si esta paciente hubiésemos encontrado alguna de estas alteraciones on-target, por ahí nos hubiese dado un poco más de sustento para usar entrectinib luego de usar crisotinib, porque fíjense, esta, por ejemplo, que la concentración inhibitoria de criso es 157 y de entrectinib es 35. Entonces, obviamente esto no estoy diciendo que esto sea pero es un dato que uno puede tomar para tomar la decisión de los pacientes. Entonces, esta molécula, el repotrectinib, un poco más nueva, tiene muy buena efectividad en aquellos pacientes TKI-naive, 70 por casi 80% de tasa de respuesta, o sea, por lo menos le da 10 puntos porcentuales más de tasa de respuesta de lo que veníamos viendo, medianas de duración de la respuesta de 34 meses y supervivencia global bastante considerable todavía no alcanzada. Y si nos venimos un poco más en el tiempo más actual, tenemos otras moléculas. Una de ellas es el taletrectinib. Fíjense que estas moléculas pueden sobrellevar la alteración de resistencia G2032R, tienen buena efectividad en el sistema nervioso central, tienen algunos problemas en la toxicidad neurológica porque también son inhibidores de NTRK y también cruzan la barrera, tienen buena penetrancia en el sistema nervioso central porque cruzan bien la barrera. Esta molécula taletrectinib, muy parecida a la anterior, en tasas de respuesta en estos pacientes, fíjense específicamente en los TKI-naive, 90% de tasa de respuesta. Empezamos de 70, después 80 y 90% de tasa de respuesta, duración de la respuesta de 42 meses. Y luego hay algunos otros inhibidores, ¿no? La idea no es repasarlos todos, pero hay algunos nuevos, el NBL y el JIP, que la efectividad tanto en mediana de PFS en tasa de respuesta es muy parecida a lo que vemos de repotrectinib y taletrectinib, también con esta toxicidad del sistema nervioso central que les venía contando. Ahí se trabó. A ver si pasa. Sí. Ahí
está. Entonces, para terminar, si uno se enfrenta hoy a un paciente con ROS1, es probable que no tenga, no sé si en alguno de sus países tienen acceso a taletrectinib o repotrectinib, creo que no hay ningún país de Latinoamérica que tenga acceso a estas moléculas. Sí a criso y a entrectinib, hoy día tal vez puedan ser las dos estrategias de tratamiento. Fíjense que acá este gráfico mide la tasa de respuesta y la mediana de PFS. Parecería que entrectinib tiene por lo menos una muy buena tasa de respuesta, lo mismo que criso, pero tiene mucha mejor protección del sistema nervioso central. Y ese sería un punto, un key point muy importante para poder usar esta molécula en vez de usar crisotinib al inicio. Recordemos que estos pacientes van a progresar el sistema nervioso central y necesitamos buena protección del sistema nervioso central. ¿Qué hacer ante la progresión? Es difícil. Si vemos este gráfico, nos marca que tal vez el entrectinib podría, o lorlatinib podría ser una mejor molécula ante la progresión. Esto obviamente es hipotético porque por los mecanismos de resistencia on target, a veces lorlatinib tiene algún perfil de poder frenar algunos mecanismos de resistencia on target, algunos más que los que puede frenar entrectinib, pero nuestra paciente hizo entrectinib en segunda línea y respondió igual. Esto se lo pongo acá porque hay algunas alteraciones on target que por ahí lorlatinib tiene una concentración inhibitoria 50 un poco menor. Pero fíjense lo que estamos evaluando, es algo que es bastante off-label, es un dato muy fino y no tenemos tanta evidencia científica para decir, bueno, si un paciente hizo criso, ¿qué le doy a la segunda línea? No hay una evidencia tan fuerte más allá de lo que decía estudios retrospectivos o algunos case reports. Entonces, esta paciente hizo criso, hizo entrectinib y el mes pasado progresó. Tuvo una mediana de PFS de 21 meses con entrectinib. Súper buena, inclusive mucho mejor de la que mostraban los ensayos públicos. ¿Qué hacen? ¿Qué hago? La señora, ya le indiqué el tratamiento la semana pasada, pero ayúdenme a pensar qué hago. Bueno, una de las opciones. El 80% de los NGS comprobados por el comité molecular terminan en PPP. La señora está muy motivada a hacer lo que queramos. Se mantiene de 2020, la teoría que no hacemos. Una de las cosas que discutimos es eso. Le vamos a hacer las dos cosas. Voy a intentar hacer una biopsia líquida y de vuelta biopsia de tejido del sitio de progresión. Y ahí no le vas a encontrar nada. Sí, acá yo creo que sería el mejor medicamento para usar. El problema es que los accesos, estuve averiguando y los accesos son muy limitados. Una paciente que se revilló, ¿no? Que se trajo. Sí. Otra opción que estamos evaluando es eso, es conseguir algún acceso compasivo de repotrectinib. Yo tengo dos pacientes con una chica que hizo criso, hizo entrectinib, que tuvo mala tolerancia, el entrectinib le dio como mareo, como cuadro medio. Y a la progresión está con repotrectinib y lo consiguió por un acceso. Sí, por el acceso también. Pero el tema es que ese acceso no está ahora. Entonces, una de las opciones es conseguir el repo, como hizo esta señora que tiene Claudio, que lo consiguió en Alemania, ¿no? En Holanda. Pero la verdad es que la señora está progresando y eso nos puede llevar algo de tiempo. Entonces, básicamente lo que hice es, no lo puse ahí, pero indicarle la semana pasada lorlatinib. Y la obra social se lo autorizó. Así que vamos a ver si por ahí encontramos algún mecanismo de resistencia que tenga on target y que pueda frenar la orla. Antes de hacer quimioterapia, obviamente esta paciente discutimos la posibilidad de hacer quimioterapia, nunca hizo quimio, la señora no quiere hacer quimioterapia, entonces es una señora que está, esta sí es el consejo. Ojo, pero de Lorena llegó a los 96 todavía pega la señora. Esta es, Carmen, 0-0, sale a tomar el té con las amigas, o sea. Nunca le crean a Diego cuando le diga el perro. Por el ama, muchachos.
Nunca había un rojo. Y nosotros uno. ¿No vieron? Pero se murió el toque. Imagínate lo que tardó en llegar. ¿Qué le pidieron? ¿Qué hizo? ¿Está autorizado por la provincia? Dinadic, algo de eso lo tengo que por ver. Dinadic, claro. Creo igual que las Bueno, primeras las gastaron. si los llego a aturdir en algún momento con el micrófono me avisan. Yo voy a hacer un poco la antesala para la charla de Aldo. Y este es un caso clínico de un paciente con un cáncer avanzado. El señor tenía 79 años.